El día de hoy vamos a tomar unos minutos para discutir y darle algunos ítems o puntos claves con respecto a lo que son exantemas en la infancia. Yo soy la doctora Verónica Farroñay, parte del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, ¿con qué nos referimos a exantema? A cualquier erupción que aparece en la piel, generalmente relacionada a una tonalidad rojo, hasta en algunos casos violácea, y desaparece con respecto a la presión que se le ejerce, ¿no? El término eruptiva se describía antes como parte de la historia de la medicina para nombrar estos exantemas de la infancia. Generalmente es parte de una sintomatología que acompaña, lo cual es parte de una característica de alguna de las enfermedades que vamos a mencionar. Cabe resaltar que el término enantema que vamos a utilizar en alguna de las diapositivas está relacionado pues al brote en las mucosas. Este es un cuadrito en cuanto a lo que se refiere a lo clásico que hablaba la literatura en cuanto a el exantema, el primer exantema, el segundo exantema, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito de relación cuando revisen parte de la literatura. Pero no necesariamente eso va a venir en el examen. Hablamos de la etiología de los exantemas. Generalmente casi un 70% está relacionado a procesos virales. Al resto, ya sea bacterianos u otro tipo de patologías, estamos hablando medicamentosa o enfermedad de Kawasaki, que está relacionado a otro tipo de patogenia. Y aquí creo que uno de los que más se ha nombrado en el transcurrido de los últimos días, el exantema maculopapular eritematoso. Es lo que llaman el clásico exantema morbilliforme. El morbilliforme como tal, lo verán ahí en la diapositiva, es un exantema que tiende a confluir. Es un exantema maculopapular, significa que aparte del enrojecimiento que nosotros vamos a visualizar, se va a determinar mediante el tacto. Y en el caso del morbilliforme, ¿alguien recuerda o ha escuchado con respecto al exantema morbilliforme clásico, entre comillas, de qué enfermedad es? ¿Sí? Como bien lo mencionabas, el sarampión es la clásica enfermedad que dentro de sus características presenta un exantema morbilliforme. Máculas eritematosas múltiples que tienden a confluir, ¿no? Y agrupadas, pero se presentan en múltiples partes del cuerpo. También se describe que en algún momento podemos visualizar áreas de piel sana. ¿Cómo podemos visualizar hacia este nivel, no? Pero no es el único exantema maculopapular como tal que tiene dentro de sus características. El sarampión es netamente confluente de características morbilliformes. Pero, por ejemplo, la rubiola es una entidad, un cuadro infeccioso que también presenta un exantema maculopapular. Ahí la distribución es un poco diferente, pues es un exantema maculopapular mucho más uniforme. Eso es un poco la característica que lo distingue del sarampión. El eritema infeccioso, si bien es cierto, también es un exantema maculopapular, pero tiende a distribuirse predominantemente en el área de la carita. La mononucleosis infecciosa no es una enfermedad que clásicamente presenta un exantema maculopapular, pero sí es un exantema que puede aparecer esporádicamente y algo muy fugaz. Y en el caso de la escarlatina, es un exantema bastante parecido al de la rubiola, pero
La característica también es posteriormente presenta una característica de piel de lija y la piel también tiende a desfacelarse un poquito. Bueno, en el caso de sarampión, sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y también prevenible por vacunación, causada por el virus de sarampión. Se transmite netamente por vía respiratoria y al contacto directo con secreciones. Es mucho más infectante vía respiratoria y en menor intensidad, pero nada despreciable con respecto a las secreciones. El ser humano, ojo, el ser humano es el único reservorio de esta enfermedad. Esta es la secuencia de lo que llamamos la patogenia del virus del sarampión. Ingresa por tracto respiratorio, ya sea a nivel de nasofaringe, orofaringe o en otros casos a nivel de conjuntiva. La infección, este virus ingresa a ganglios linfáticos y produce lo que llaman la primera viremia. A comparación de un cuadro adicional que es la varicela, que también presenta una doble viremia. En el caso del sarampión, la viremia primaria es una viremia corta, ¿no? La multiplicación de los virus se da a nivel de epitelio respiratorio, vuelve a localizarse a nivel de la zona donde ingresó y posteriormente ya genera una viremia secundaria. A nivel de más o menos el día 7 al día 10 ya aparece parte de la clínica, el exantema y el cuadro respiratorio. En el caso de sarampión, la identificación más o menos se puede dar a partir del día 10, ya a nivel del momento del brote. Aunque algunos describen que con las técnicas de serología más actualizada podemos identificar incluso en la fase prodromos del proceso. Hacia el día ya 15 a 17 ya la viremia disminuye y por lo tanto ya también la sintomatología. Aquí la distribución del exantema cefalocaudal, pero siempre tendiendo a confluir en la parte del tronco, y lo que llaman las manchas de Koplik, unas manchas blanquecinas a nivel de lo que es carrillo. Es importante también poder determinar, ya que a nosotros estamos en plena identificación de casos, ¿no? Muchas veces encontramos las manchas de Koplik previo a la aparición del exantema. Se cataloga como la infección más contagiosa de la infancia. Contagia desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. Las características son temperaturas muy altas, adicionalmente la aparición de las lesiones a nivel de carita, posteriormente tronco y luego se generaliza. Presenta un cuadro de coriza adicional, conjuntivitis, y el diagnóstico se da por medio de 3 elementos, principalmente la clínica. El antecedente epidemiológico puede o no ser que nosotros lo lleguemos a identificar. Idealmente es poder entrar un poquito más en el asunto del antecedente epidemiológico. Los chicos que han rotado conmigo siempre hacemos hincapié en eso, o el hecho de poder identificar identificar el antecedente epidemiológico de importancia, y en la parte laboratorial. Esto es un resumen que se hizo hacia allá el fin del año 2018 con la presencia de los casos
confirmados de sarampión hacia la semana 52, la semana epidemiológica 52 del año 2018, donde vemos el número total de casos. Hasta el año 2016 teníamos prácticamente que el Perú estaba libre de sarampión. No teníamos ningún caso, ya habíamos cumplido los 20 años sin sarampión, ¿no? Pero siempre la expectativa, creo que hasta un poquito las coberturas de vacunación, si bien es cierto en un primer momento habíamos estado dentro de los límites adecuados para lo que es sarampión, rubiola y papera, que se administra a partir del año de edad. La incidencia de casos comenzó a aparecer ya a partir del año 2017 y tenemos para el año 2018 un total de 42 casos confirmados. Dentro de las complicaciones y por lo cual tenemos que mantener un monitoreo de esta enfermedad exantemática es un cuadro más grave, la encefalitis, que puede ser postinfecciosa o infecciosa en el momento de que se desarrolla el cuadro. Dentro de lo que se describe clínicamente cuando un niño ve, o cuando una persona ve a un niño con sarampión, es la irritabilidad, ¿no? Por eso es que muchas personas plantean el hecho de que debemos ser mucho más acuciosos en identificar un cuadro de encefalitis en el momento del brote de sarampión, en el momento de la aparición del exantema propiamente. Pero sí, el niño con sarampión se le nota bien acongojado, muy irritable, imagínense secreción en los ojitos, cefalea, fiebre y el exantema. Se le nota bastante decaído también, a comparación de otra patología que es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Donde vamos a encontrar un niño mucho más alerta, despierto, hasta prácticamente podría decirse asintomático si no tuviera el exantema. Otitis media aguda sí se presenta en más o menos un promedio de alrededor del 15%, un cuadro de neumonía. Muchos de los niños que llegan a complicaciones van al hospital bajo sospecha de sarampión es por su asociación con un cuadro de neumonía. Laringitis obstructiva, diarreas como parte de un contexto viral. Lo que sí la OMS sugiere dentro de lo que es el manejo del sarampión, si no es netamente en medidas generales, es la administración de vitamina A. Si bien es cierto, hay un cuadro de componente irritativo de mucosas y en el caso del sarampión conjuntivas, ¿no? Se describe que también podemos tener lesiones a nivel ocular, dentro de ellos a nivel de lo que es la parte posterior, retina, y se sugiere el uso de vitamina A por parte de la OMS. Ahora, en cuanto a la vacunación, se propone que dentro de la presencia de un brote de sarampión, la población tendría que vacunarse. En el caso de ustedes, la vacuna, ya tenemos una vacuna que para el calendario de vacunación ya estaba instalada sarampión dentro del calendario nacional, ¿no? Pero de todas maneras, si es que hay en algún momento algún barrido de sarampión, no es además que puedan colocarse una nueva inmunización para eso, ya que de todas maneras el próximo año van a pasar a internado, ¿no? Y la inmunidad debe estar por completo desarrollada. Uno de los diagnósticos diferenciales, que también se cataloga como un exantema de la infancia, es el exantema súbito o roceola infantil. En el caso de la roceola infantil, la
La edad promedio es más o menos 1 año y medio a 2 años. Se extiende desde los 3 meses a los 3 años. Se presentan como un cuadro respiratorio agudo, temperatura alta, puede llegar entre 39 y 39,5. Posteriormente a la caída de la fiebre, que más o menos será un promedio de 3 a 4 días, presenta la aparición del exantema. Aquí se nota un poquito más tenue. Los primeros días son los chicos con irritabilidad, pero sin exantema. Cae, siempre le pregunto a la mamá, doctor, me vienen acongojados por el hecho de la presencia de un exantema, preguntando si es sarampión o no. En primer lugar, el sarampión tiende a ser mucho más confluente. En el caso del exantema súbito es un poco más difuso. Ambos son pruriginosos, pero aquí es donde viene la parte de las características del bebé. El pequeño se encuentra bastante tranquilo, ¿no? Juega, a comparación de un sarampión que sí se encuentra bastante acongojado. Lo otro es que llega sin fiebre, llega febril. Pero hay que sacar el antecedente de que sí ha tenido fiebre en días anteriores. Lo clásico es, le ha aparecido eso hoy día, pero hasta ayer había tenido fiebre. Él luce mejor, doctor, está mucho más tranquilo, ya no tiene fiebre, come bien, pero le ha aparecido esta lesión. Como su nombre lo dice, exantema súbito, más o menos un promedio, si que es de aparición súbita, también va a desaparecer rápidamente. Un promedio de 48 a 72 horas. Lo que sí a los pequeños les molesta mucho es el prurito que presenta, ¿no? A veces terapia netamente con algún antihistamínico de ser necesario. Como les comentaba, como en infantes, fiebre llega hasta 40 días previos y enrojecimiento conjuntival. Edema de párpados se ve muy poco, pero sí se presenta. Y una de las características también es la presencia de adenopatías, que es más o menos en un promedio de 30%. No es común, pero sí se puede presentar y tenemos que traerlo a cotación porque en el caso de rubiola, por ejemplo, sí tenemos la presencia definitivamente de las linfadenopatías dentro de las características. Causado por el virus tipo 6, el virus tipo 6, y bueno, generalmente a partir de los 3 años tenemos cierto grado de inmunidad, por lo tanto ya prácticamente es poco probable que podamos nosotros identificar niños más grandes con este tipo de patología. En el caso de rubiola, la rubiola, a comparación de sarampión, es un exantema mucho más uniforme. En la parte posterior aquí mucho más uniforme. Por aquí se puede ver un poquito de confluencia, pero es mucho más uniforme. Se describe como si fuera una especie de reacción adversa a medicamentos, pero es mucho más generalizada y las lesiones sí pueden ser palpables como un exantema papular, ¿no? Las manchas a nivel de lo que es la orofaringe y predominantemente las adenopatías son retroauriculares. Una erupción, la llaman rosada porque es mucho más uniforme a comparación de sarampión, que se nota un poco más por ser más confluente. Lo característico también es que rubiola no presenta una temperatura de 40 como en el caso de sarampión. La temperatura es mucho más, lo llaman febrículas. El problema principal de rubiola no es tanto el exantema, el problema es cuando se desarrolla en una gestante.
Entonces, por eso es que tenemos que identificar a los pacientes que pueden proliferar esta infección y ver el entorno, ¿no? En el caso de los adolescentes, cuando se presenta la rubiola, sí es un poco más complicado, pues la cantidad de virus es mayor, replican en mayor cantidad, por lo tanto más riesgo de las complicaciones, encefalitis, puede generar un cuadro de neuritis, y se quejan mucho de artralgias. Eso es un poco para describir en la parte clínica. La presencia de las adenopatías son previas al inicio de todo el exantema, ¿no? Y van a desaparecer hacia más o menos el final de la segunda semana. En el caso de la parte del aislamiento, del laboratorio, netamente para que les quede que cuándo podemos pedir una serología o cuándo podemos pedir interferón. En el caso de los anticuerpos neutralizantes que se generan más o menos a partir del entre el día 7 y el día 10 de aparición del exantema. Pero lo que más tenemos que prever es la presencia de lo que llaman el síndrome de rubiola congénita, cuyas características importantes, es un dato importante, en la presencia de cataratas, hipoacusia o sordera neurosensorial y presencia de cardiopatía. Hace unos días me llamaron de neonatología para poder hacer un diagnóstico, porque ya se le había diagnosticado cuadro de rubiola congénita, ¿no? ¿Cómo se hicieron el diagnóstico? Un bebé prematuro, aparentemente sin una sintomatología adicional, la mamá con un cuadro de preeclampsia, pero aún así decidieron tomarle serología torcha, ¿no? Y salió un resultado de rubiola IgM, si el corte era 1.6, salió 1.7. Se le examinó si es que había algún problema bueno, en el caso de los pequeñitos, alteración de las emisiones otoacústicas, aparentemente no había nada, no había presencia de catarata. Cada nivel de cardiológico, el ecocardiograma salió dentro de lo normal. Entonces, tenemos que valorar bien el uso de algunos exámenes. Si aparentemente no teníamos ninguna sintomatología o ningún signo para pensar en una rubiola congénita, el punto de corte salió casi cercano el examen salió cercano al punto de corte. Se le tomó una nueva serología y esa serología salió negativa. Entonces, dentro de todo, valorar. Tratamiento, doctora, pero algún tratamiento para rubiola. No tenemos ningún tratamiento para rubiola. Es lo que estamos viendo, el cuadro de cataratas, sordera, cardiopatías, son parte de las secuelas que genera el virus. Y en ese sentido, hablar con la familia, si en algún momento encontramos, cuando ustedes vayan a salir a trabajar a periferia, en el Serum, ya decirle que algún medicamento le vamos a brindar para poder revertir eso, no. Pero sí, en todo caso, tratar de mejorar lo que se pueda corregir o dar tratamiento para la cardiopatía, las sorderas neurosensoriales o sin monitoreo, las cataratas, ver la posibilidad con oftalmología, ver en qué sentido podemos cambiar, colocar lentes. Si uno revisa la literatura en el caso de rubiola, la administración de medicamentos ninguna, no hay nada en específico. En cuanto a lo que es rubiola, síndrome de rubiola congénita, ya más hacia el final del embarazo, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia.
y desaparece en el caso del bebé el proceso de virus en más o menos un año. Ahora, esto es un exantema especial. Estamos hablando de un exantema a nivel de lo que es carita, bracitos, porque respeta un poco lo que es la parte del tronco, bracitos, lo que le llaman un exantema en encaje o guante. Es el eritema infeccioso. Es un eritema confluente a predominio de lo que son extremidades, y llama un patrón en encaje y suele desvanecerse en un promedio de 2 a 3 semanas. Distribución diferente: eritema infeccioso, manos, brazos, piernas, pies, a veces en la parte de la región de las nalgas y coxilla también puede aparecer, pero respeta la parte central. Temperaturas, sí, previamente temperaturas altas, y aparentemente los días posteriores a la aparición de la fiebre, si es que se expone al sol, incrementa también más. ¿Cuál es el problema con el eritema infeccioso? Es un germen relacionado al parvovirus B19. Aquí vemos mejor como encaje, dicen, ¿no? Reticulado. Y puede generar un cuadro de crisis de aplasia medular aguda. Es transitoria, felizmente, pero dentro de lo que se refiere a severidad de cuadro es por este tipo de complicación, lo cual le traemos acotación. Muchas veces dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de niños con descarte de leucemia, se solicita el examen para serología y PCR parvovirus B19. Ahora siempre el antecedente está si presentó en algún momento algún tipo de rash, ¿no?, que puede ayudarnos a discernir si es que tenemos la presencia o es algo relacionado a la infección por parvovirus B19. Cuando la infección se da a nivel del momento de la gestación, podemos encontrar a un bebé en hidrox fetal. Bueno, esto es en cuanto a lo que llamamos netamente exantemas como tal, pero hay uno que es un poquito especial para nosotros, que es varicela. En el caso de varicela, doctor, este es un exantema, pero es un exantema diferente. Tenemos múltiples lesiones, no es un exantema como tal, sino vemos lesiones únicas y separadas entre ellas, relacionado al virus herpes tipo 3. El reservorio somos nosotros y la transmisión es por vía respiratoria predominantemente. Como les comentaba a las chicas hace unos dos grupos anteriores también, el contacto con las lesiones es un contacto directo, manipulado de lesiones. Pero ¿qué pasa? Que al manipular las lesiones significa que yo estoy cerca al paciente con varicela. Entonces, tranquilamente también el componente respiratorio está, ¿no? Por eso es que se dice que es predominantemente vía contacto respiratorio. Las secreciones nasales y faríngeas. Su transmisión es más o menos de un paciente que está con varicela, transmite desde 3 días antes de la aparición del brote hasta que las lesiones se encuentren en costra, todas las lesiones en costra. Cuando a veces todavía tenemos alguna lesión vesicular, hay aún replicación en menor intensidad, pero todavía, si es que soy estricto, todavía contagiaría.
La replicación se da a dos niveles. La primera se da a nivel de ganglios linfáticos, al igual que en el caso de sarampión. Primero ingresa por tracto respiratorio, se aloja a ganglios linfáticos y hay una primera proliferación local a nivel de la mucosa respiratoria. Luego todos se alojan a nivel de lo que es ganglios linfáticos y posteriormente pasan a circulación sistémica, donde ocasiona ya la segunda viremia partiendo a nivel de hígado. También comentábamos el hecho de que en pacientes con varicela mucho nos concentramos en las lesiones dérmicas y sin un poquito de detalle por ahí alguien nos vomita, alguien se queja de dolor abdominal. Bueno, parte del proceso viral y se acabó, ¿no? Y un porcentaje importante vemos la presencia de hepatitis en el caso de los chicos con varicela, ¿no? Que prácticamente pasan desapercibidos más por la presencia de las lesiones dérmicas. La viremia secundaria se va a dar más o menos en un promedio de 7 días. Como les comentaba, la replicación más grande se da a nivel de hígado y vaso y es donde pasa más vía sistémica. Y aparentemente lo que hay es se diseminan a nivel de lo que es endotelio capilar, luego pasa a epidermis y a nivel de lo que es la capa de Malpighi comienza a generar edema intercelular, por lo tanto la aparición de las vesículas, las pápulas y posteriormente las vesículas. En el caso de la fase exantemática, ya propiamente la aparición de las lesiones, teníamos que en el caso de sarampión, rubiola, un exantema prácticamente clásico, una lesión clásica, ¿no? En el caso de varicela tenemos varios estadios de lesión. Comenzamos con mácula, después pasamos a pápula, vesícula, terminamos en costra. También en el caso de varicela tenemos la presencia de lesiones vesiculares a nivel de orofaringe. Principalmente su distribución es cefalocaudal, principalmente. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a identificar un paciente con varicela, la mamá llega y nos enseña alguna lesión en el tronco o en el brazo, ¿no? Muy poco, con la presencia del cabello, podemos determinar si es que hay lesiones en la cabecita, ¿no? Lo ideal es, si es que encontramos alguna lesión en el cuerpo, poder identificar alguna lesión parecida o ya evolutiva del varicela en cuero cabelludo. Yo siempre les recomiendo, si encuentran alguna lesión, chicos, vayan a revisar cabeza para poder determinar una lesión mucho más clásica. Ahora, hablamos de clásico en varicela. No tenemos tanto así, porque tenemos la presencia en un solo lugar de pápula, vesícula, costra, hasta por ahí una mácula, lo que llaman polimorfismo regional. Pero definitivamente el hecho ya de encontrar una ampolla con centro umbilicado y otra una pápula, una vesícula que todavía no llega a ser umbilicada, en diferentes estadios ya nos está hablando de un proceso por varicela. Siempre buscar el antecedente epidemiológico. Para nosotros catalogar de varicela, prácticamente el 50% es el antecedente epidemiológico. A veces encontramos lesiones aún entre vesícula y pápula, pero el antecedente epidemiológico es importante. Dentro de todo lo que hemos hablado, para
catalogar un paciente que está libre, entre comillas, de varicela posterior al contacto, debe pasar entre un promedio de 14 a 21 días. Siempre les comento que me lleva un papá y me dice, ¿sabe qué, doctora? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Porque mi hijita ya al día de hoy no ha tenido lesiones. ¿Y cuándo hacía el contacto? Anteayer, ¿no? Hablar con la familia que tenemos que esperar incluso hasta 21 días. Y lo otro es que si encontramos a un paciente con varicela en casa, aquellas personas que no tienen ya sea inmunidad o que tienen algún componente de inmunosupresión, probablemente van a ser la varicela mucho más diseminada. Ejemplos, niños con síndrome de Down, cardiópatas, adolescentes. Y dicho sea de paso, de ser posible averiguar ustedes en casa si es que ya les ha dado varicela, para que puedan con tranquilidad hacer su internado. Uno no sabe qué es lo que le va a llegar a la guardia. Así es que eso tienen que tener también en consideración. Hablamos de un polimorfismo regional, el prurito. El prurito es uno de los problemas más importantes en varicela. ¿Por qué? Porque eso conlleva a la presencia de complicaciones. El hecho de que se manipulen las lesiones por el prurito genera mayor riesgo a complicaciones dérmicas, que terminan en el cuadro de celulitis, en el cuadro hasta de fasciitis necrotizante, que es nuestro mayor temor. Altamente contagiosa, fiebre, malestar general, erupciones vesiculares que tienden a generalizarse, y la reactivación. La reactivación se da por medio de lo que catalogamos como un herpes zóster, que es una erupción similar a la varicela, pero compromete solo un dermatoma. ¿Es poco frecuente en niños? Sí, es poco frecuente. Y si aparece, tenemos que hacer un descarte de alguna inmunodeficiencia. A la cabeza en nuestro medio, descartar la infección por VIH. Como les comentaba, el herpes es poco frecuente, pero siempre está relacionada a una disminución en la inmunidad. Y en el caso del virus, el herpes zóster, la característica en niños a comparación de adultos es que el dolor es mucho menos intenso. Hay algunos niños que ni se aquejan de dolor, solo presentan prurito. Y el manejo en ese caso es mucho más sencillo. Su diagnóstico diferencial de varicela, el síndrome mano-pie-boca. El síndrome mano-pie-boca viene acompañado de fiebre, malestar, lesiones a nivel oral y una erupción netamente palmoplantar. En el caso de varicela, tenemos una distribución generalizada, cefalocaudal. Lo que sí respeta varicela es palma de manos y planta de pies. En el caso del síndrome mano-pie-boca, donde más está presente en las lesiones es a nivel de palma de manos y de planta de pies, lo cual lo hace nuestro diagnóstico diferencial. Igual lesiones. Las lesiones, si ustedes denotan acá, son todas lesiones más o menos similares a comparación de varicela, que son mucho más irregulares en diferentes estadios. Lesiones bastante similares. Uno le ve brazos, no tiene ninguna lesión. Le ve tronco, tampoco. Relacionado al Coxsackie virus y al enterovirus. Se describe que en el caso del Coxsackie virus, que es lo que tenemos generalmente en nuestro país, la entidad, este síndrome mano-pie-boca, es mucho más tenue. En el caso del enterovirus, cuando encontramos enfermedad mano-pie-boca por enterovirus, eso sí
las complicaciones pueden ser mayores. No sé si en algún momento ustedes escucharon con respecto a los brotes de enfermedad monopióloga hace un par de años, los cuales sí se sospechaba que era un cuadro relacionado a enterovirus porque presenta el cuadro de convulsiones los pequeñitos. Hemos tenido cerca de 2 a 3 encefalitis posterior a la aparición del síndrome mano-pie-boca. Entonces se les solicita enterovirus. Hay que ver bien en quién más o menos podemos estar relacionándolo a eso. Características de Coxsackie virus: lesiones orales, fastidio, pero uno les administra medicamento, la temperatura baja y se encuentran mucho más tranquilos. Por enterovirus viene relacionado a diarrea, ¿no? Entonces, y cuadros pues febriles de manera persistente. Un poquito parte de las lesiones. También las lesiones por enfermedad mono-pie-boca son unas lesiones, como habíamos hablado, uniformes, pero también uno las palpa y son lesiones duras, a comparación de varicela, que son lesiones, son ampollas, uno las puede deprimir. En el caso de enfermedad mono-pie-boca, uno no puede deprimirlas, son lesiones duras. Nunca van a formar costra. Bueno, salvo que el paciente esté manipulando y rompa una de esas lesiones, pero generalmente no producen costra. Disminuyen el edema y se mantienen como una mácula, a diferencia de varicela, que sí pues genera costra, genera lesión, cicatriz. Coxsackie también. Este es un Coxsackie en una niña inmunodeficiente. Le fue generalizado, pero las lesiones todas homogéneas. En el caso de ser unas lesiones mucho más aparatosas y tener algún compromiso, alguna complicación, la enfermedad mono-pie-boca sí puede estar relacionada al uso de ciclovir. Y algún exantema que no está relacionado a infecciones directamente, ¿no? O al menos es lo que se describe todavía, es el síndrome de Kawasaki o la enfermedad de Kawasaki. En algún momento, no sé si es que han estado rotando por el servicio y pudieron ver a uno de nuestros pequeños con Kawasaki. Principalmente fiebre, edema. Hablamos de un niño muy irritable. Prácticamente el rash que se genera, o el exantema que se genera en Kawasaki, es muy tenue y es también fugaz. Pero lo que sí tenemos que entrar en consideración es que lo característico de Kawasaki es que presenta un cuadro de inyección conjuntival. No es conjuntivitis, no hay secreción. Si uno lo ve bien, los vasos sanguíneos son los que están muy dilatados. Presentan lo que llaman edema de mucosas, lengua frangosada, y el exantema, que es un exantema que es momentáneo, es muy fugaz. Para descartar un cuadro de Kawasaki, la edad, que es más o menos un promedio de menor de 5 años, fiebre alta, muy alta, y más de 5 días de fiebre, que no, así nomás no cae. Ese rash irregular polimorfo, la lengua frangosada y los labios eritematosos, y se asocia a edema de miembros superiores e inferiores, pies y manos. No tiene hasta el momento algún tipo de etiología específica. Lo que sí se señala es que genera un cuadro de vasculitis, por lo cual podemos nosotros
tener la presencia de aneurismas coronarios, y eso es lo que más nos importa en estos chicos. Un rash, sabemos que va a pasar, pero la presencia ya de lesiones a nivel de vasos sanguíneos es donde tenemos que tratar de manejar. La inflamación sistémica de los vasos sanguíneos es importante, que puede incluso ser agresiva por alterar la irrigación, miocardio, hígado, riñones. El tratamiento netamente se da a base de inmunoglobulina. Entonces, característica es fiebre, inyección conjuntival, lengua frambuesada, edema de manos, edad. La fiebre más de 5 días o un promedio de 5 días. Bajo ese criterio, plantear la posibilidad de una enfermedad de Kawasaki. Si no van a ser pediatras, deriva la pediatra. Para la administración de la inmunoglobulina, que es una administración que sí tiene que ser monitorizada. Listo. Hemos concluido entonces con los exantemas. ¿Alguna pregunta? Aquí en las diapositivas están los tips para el examen. Por ejemplo. Nada, lo único que me interesa es que más o menos sepan distinguir entre cada una de las enfermedades. Más que el tratamiento, cómo llegar a un diagnóstico fino, no. Netamente el hecho de poder discernir cuándo es una enfermedad compleja, un cuadro que va a terminar mal, o cuándo es una enfermedad tipo mano, pie, boca, o un exantema súbito, que vamos a tener algo que podemos manejarlo nosotros de manera como médico general, ¿no? ¿Listo? ¿Ninguna duda? No, listo. Entonces yo les agradezco la atención.